Bueno, hola a todos, es un gusto darles la bienvenida a este segundo encuentro de nuestro ciclo abierto de arte Enrique Larreta y Joaquín Sorolla y Bastida, crear y coleccionar a ambos lados del Atlántico. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para nuestro país, en la conmemoración de la Revolución de Mayo. La presentación de hoy estará a cargo de la licenciada Elena Ferronato y se titula Historia y colecciones del Museo de Arte Español Enrique Larreta. Elena, es un gusto tenerte con nosotros. La presentación por parte de la Fundación la hará el doctor Gerardo Rodríguez, miembro del Consejo. Gerardo, te cedo la palabra. ¿Qué tal a todos? Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén para conectarse. Bienvenidos a esta actividad que desde la Fundación para la Historia de España hemos organizado a efectos de poder recorrer múltiples caminos que amplíen nuestros horizontes y nuestras miradas históricas, porque si bien el nombre de la Fundación es Fundación para la Historia de España, eh, esa historia o el contenido de esa historia hoy por hoy necesita más que nunca de una mirada transdisciplinar, de un diálogo entre diferentes generaciones y sobre todo de la posibilidad de saber y de encontrar qué están haciendo otros profesionales a ambos lados del Atlántico que están mirando temas que son comunes. En este caso, con este ciclo de arte, abierto de arte, que de alguna manera eh, es la primera vez que tan fuertemente la Fundación hace un tipo de apuestas de este estilo. Así que bueno, agradeciendo a los que dentro de la Fundación lo promueven y sobre todo a los que participan en los 4 encuentros, en este caso en la figura de Elena Ferronato, a quien vamos a escuchar. Vamos, doy, digamos, la bienvenida a todos a esta conferencia de hoy y les agradezco su participación. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, les introduzco entonces a la licenciada Elena Ferronato. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Palermo, se desempeña en el campo de la gestión cultural, curaduría y producción de artes visuales. Comienza su tarea profesional en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2006, en el equipo de producción de artes visuales del Centro Cultural Recoleta. Durante esos años, además, realiza la curaduría de la Sala Microespacio, enfocándose en instalaciones site-specific de artistas emergentes, y está a cargo de la curaduría de la Sala 2 del Centro Cultural San Martín, promoviendo artistas jóvenes. En 2011 coordina el equipo de artes visuales del Festival Tandem París-Buenos Aires, realizando las producciones artísticas en Buenos Aires y en París. Durante 2011 y 2012 se suma al equipo de producción de Buenos Aires Polo Circo, participando en la coordinación de la tercera y cuarta edición del Festival Internacional de Circo de Buenos Aires. Del 2012 al 2015 se une al equipo de curaduría del Centro Cultural Recoleta y participa en la curaduría y producción general de importantes muestras en la Sala Cronopios. En el ámbito privado, funda junto a un grupo de artistas de la galería itinerante Pétalos Gloucester, que funciona del 2008 al 2010 en el Palacio Victorial, para luego transformarse en la Feria de Arte Independiente La Gran Barata, dedicada a la venta de obras de arte de pequeño formato. Desde el 2013 hasta el 2018 codirige el programa RAP Residencias de Arte Panal, en el que diseña y gestiona residencias de arte por reciprocidad, en alianza con Panal 361 y con otros espacios de residencias de arte del mundo. Actualmente trabaja en el área de extensión educativa, articulando la colección permanente y las exposiciones temporarias con el público. Elena, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y ser parte de este ciclo. Elena nos propone para el final, una vez que termine su presentación o durante, que nos vayan depositando en el chat algunos comentarios, algunas anécdotas, experiencias que han tenido en el museo para luego al final darles la palabra para compartirlas con el resto de los participantes. Elena, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Gerardo, Mariana, a toda la Fundación. Les agradezco mucho por esta invitación a participar al museo en estos encuentros. Quiero hacer una pequeña aclaración, yo soy licenciada en Historia del Arte, no en Historia, sería demasiado eso. Bueno, y a todos ustedes les quiero dar la bienvenida al Museo de Arte
español Enrique Larreta. Mi idea para hoy, que es 25 de mayo, Día Patrio, feriado en Argentina, bueno, muchos de nosotros nos encontramos súper encuarentenados, es invitarlos a ponerse cómodos, a servirse algo para tomar, a relajarse un poco, así pasamos un agradable momento conociendo un poco más acerca de Enrique Larreta, su colección y el museo. Antes de empezar el recorrido, quiero aclarar que va a ser un recorrido bastante caprichoso, para nada taxonómico. No voy a sacar de cajas piezas de la colección y analizarlas por su agrupamiento o su catalogación, sino que vamos a recorrer algunas de las salas del museo y así ir descubriendo algunas piezas para ir relacionándolas con la vida de Enrique Larreta, su obra, su contexto, porque yo creo que esta colección se potencia mucho más al verla de esta forma transversal y poder captar así el sentido que Enrique Larreta le quiere dar a su colección y a su casa. Así que, hecha esta aclaración, te pido, Nicolás, por favor, que compartas un video introductorio, así refrescamos algunos conceptos que Patricia Novilia, la curadora del museo en su charla anterior, nos ofreció.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Yo ahora voy a compartir pantalla para poder abrir mi presentación. Perfecto. Confirmame, Nico, si la ven bien. Se ve perfecto. Bueno, acá estamos frente a la fachada del Museo de Arte Español Enrique Larreta. Esta casa originalmente se construyó alrededor del año 1886 por el arquitecto Ernesto Bunge y fue construida para la familia Chas. En 1894 es cuando Mercedes Castellano de Anchorena compra esta casa para recién en 1900 regalársela como obsequio de boda a su hija, Josefina Anchorena, quien se casaba con el joven Enrique Larreta. Ellos van a irse de luna de miel, luego viven un largo periodo en Europa y recién para 1918, previamente de realizar muchas refacciones a la casa, se van a mudar para instalarse a vivir en esta casa. Muchas de estas refacciones suceden en el interior de la casa, pero también en el exterior, ya que como vieron en el video, era una casa de estilo más italianizante y deciden darle un estilo más neocolonial, con los muros blancos, las típicas tejas en los techos o las rejas estas tan grandes en las ventanas. En esta casa va a vivir Enrique Larreta junto a su familia hasta 1961, que es cuando muere Enrique Larreta. Josefina, su mujer, había muerto unos años antes, y es ahí donde sus herederos deciden poner en venta esta casa, la vacían y la ponen en venta. Entonces la Municipalidad de Buenos Aires decide comprar esta casa y muy gentilmente los herederos donan parte de la colección para formar el museo. Y digo parte de la colección porque todas las colecciones de Enrique Larreta estuvieron distribuidas en las diferentes residencias que la familia tenía. Una es esta, que es la Casa de Belgrano, convertida en museo, pero también tuvieron otras residencias, como el caso de Acelain, en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, otra propiedad llamada El Potrerillo, en la provincia de Córdoba, y Punta Chaparro, que estaba ubicada en Uruguay. En todas esas propiedades va a estar distribuida la colección de Enrique Larreta. El museo se funda casi un año después de la muerte de Enrique Larreta, el 12 de octubre de 1961, así que si les parece vamos a atravesar este enorme portón para de una vez entrar al Museo de Arte Español Enrique Larreta. La primera sala que quiero compartir con ustedes es la sala azul, que es llamada así por el brocato de seda que ven que tapiza las paredes. Esta sala era la sala que Enrique Larreta había destinado para recibir a sus visitas. Por eso también muchas veces la conocemos como sala recibidor. A lo largo de los años van a pasar importantes personalidades del ámbito intelectual, cultural, político, artístico, tales como Leopoldo Marechal, Ramón Gómez de la Serna, José Ortega y Gasset, Martín Noel, Victorio Campo, Mujica Lainez, bueno, entre muchísimas otras personalidades de aquel entonces. Vamos a ver que es una sala donde está muy representado el siglo de oro español, el siglo XVI, donde, como ustedes saben, los materiales más predominantes de ese entonces era la madera, el hierro, la cerámica. Pero hay tres piezas de esta sala que a mí me gusta mostrar y analizar, que es este vargueño, este mueble que vemos acá, la lámpara que se encuentra sobre el escritorio y la pintura que vemos sobre la pared. Elijo empezar por un vargueño, ya que tanto un vargueño como una espada fueron los objetos puntapié, fueron los objetos disparadores para comenzar con la colección de arte español que arma Enrique Larreta. Vamos a ver que el vargueño es un mueble típicamente español, que proviene de un pueblo toledano llamado Vargas, está conformado por dos partes, la parte de acá abajo, que son las patas que sostiene al baúl que vemos por arriba, está hecho de madera, y vamos a ver de más cerca la cantidad de cajones y puertitas que tiene este mueble, ya que su utilidad era para guardar documentos, cartas, papeles importantes, joyas, dinero, y este mueble podía cerrarse la tapa para poder ser transportado o esa tapa bajarla para poder usar como escritorio.
Cuenta la leyenda que en muchísimos muebles de la colección de Larreta, cuando él los compraba, encontraba muchas veces documentos o papeles que luego le servían de inspiración y los terminaba volcando en sus novelas. Acá de más cerca podemos ver más en detalle los cajones de los que les hablaba y la bella decoración que tienen estos vargueños. En este caso tiene incrustaciones de hueso. Y a lo largo de su casa y de su colección, Enrique Larreta va a tener muchísimos de estos muebles. Otro de los objetos que me parecen muy característicos de la colección es esta lámpara que vemos sobre el escritorio, donde Enrique Larreta seguramente se sentaba en este sillón frailero para recibir a sus visitas. Vamos a verla de más cerca. Es una típica lámpara del siglo XVII, de bronce, un portavela, y a mí me gusta mostrar esta lámpara no por el valor patrimonial que tenga, que de hecho seguramente lo tiene, sino para poder entender el gesto de Enrique Larreta en su colección, ya que vamos a ver que esta portavelas tiene lámparas que funcionan con lamparitas de electricidad, porque Enrique Larreta va a adaptar su colección a su vida cotidiana. Va a adaptar su colección del siglo XVI español para usarla en su casa de principios del siglo XX. Porque yo creo que el fin de Enrique Larreta no era tener todas estas piezas expuestas como un museo detrás de vitrinas en su casa, sino para poder usarlas en su vida cotidiana. Entonces me atrevo a decir que esta es una colección para el disfrute, es una invitación que Enrique Larreta le hace a sus amigos, a su familia o quien visitara esta casa, de sumergirse en la casa de un escritor de principios del siglo XX, que su inspiración estaba en el siglo XVI español. Luego quiero hablar de esta pintura que vemos acá. Es un retrato de grandes dimensiones, pintado al óleo, donde me imagino que ya a esta altura se deben imaginar quién es el retratado. Es Enrique Larreta, está representado de joven. Esta pintura la pinta Ignacio Zuluaga, el inmenso pintor vasco, la pinta en 1912, cuando Enrique Larreta se encontraba junto a su familia viviendo en París, ya que estaba cumpliendo con el cargo de ministro plenipotenciario argentino en Francia. Él es designado por el presidente Roque Sáenz Peña, y es en este momento donde Enrique Larreta e Ignacio Zuluaga se conocen, cuando los dos son los momentos de mayor esplendor de ambas carreras. Acá vemos una foto histórica donde lo vemos a Enrique Larreta junto a su comitiva, en esos años donde él era diplomático, y él solía vestirse de esta manera cuando tenía actividades importantes como embajador. Este traje que vemos acá hoy se encuentra exhibido en el museo, en la sala que está destinada a la vida y a la obra de Enrique Larreta. Es durante este periodo donde él vive en París cuando compra gran parte de la colección que se encuentra en el museo. Él recorre varias casas de subastas de París y de Madrid, como para ir comprando todas las piezas que conforman su colección. Pero bueno, volviendo a la pintura de Ignacio Zuluaga, al retrato de Enrique Larreta, como les contaba, es un óleo sobre tela de grandísimas dimensiones, pintado en 1912, y hay tres claves principales de esta pintura que me gustaría compartir con ustedes como para analizarla un poco más a fondo. Una es la expresión, otra son los atributos, y otra es el fondo que vemos en esta pintura. Vamos a la expresión, vamos a ver que Enrique Larreta está apoyando su mano sobre el mentón, está serio, está solemne, con una mirada contemplativa que no nos está mirando a nosotros, no nos está interpelando como espectadores, sino que tiene una expresión sumamente pensativa, una mirada que va quizás más allá de lo terrenal, para que al verlo nosotros sepamos que nos encontrábamos frente a un intelectual, frente a un pensador, a un escritor. Vamos a ver los atributos
que eran estos objetos que aparecían en los retratos para poder distinguir a qué se dedicaba o quién era el retratado o a dónde pertenecía. En este caso vamos a ver que sostiene un par de guantes y un bastón, yo creo que para indicar estilo, elegancia y a la clase que Enrique Larreta pertenecía. Además vamos a ver que lleva sobre sus hombros una típica capa española, que podría ser un símbolo, ¿no? Es una capa española que lo está cobijando, lo tiene sobre sus espaldas, para mostrar la admiración que Enrique Larreta tenía sobre la tradición y la cultura española. Y acá por último vamos a ver el fondo de la pintura, podemos observar que hay una ciudad representada, es una ciudad medieval, es la ciudad de Ávila. Larreta visita muchísimas veces esta ciudad, la recorre, la camina y la vive de una forma muy especial. Se enamora tanto de esta ciudad que yo me atrevo a decir que Ávila podría ser la musa inspiradora de Enrique Larreta para escribir La Gloria de Don Ramiro, ya que muchas escenas, y en particular las primeras escenas de la novela, transcurren en esta ciudad, y Larreta las describe realmente con muchísima pasión. Y vamos a ver que la pincelada es muy suelta, ¿no? La pincelada que tiene Zuluaga sobre esta obra, pero creo que es muy precisa, y podemos ver las similitudes que hay en la ciudad de Ávila si lo observamos con una foto panorámica de la ciudad, donde podemos distinguir muy claramente la muralla, podemos ver el convento del Carmen por acá arriba, y podemos distinguir muy claramente la catedral de Ávila, que es una catedral de estilo gótico, construida en el siglo XIII. Esta foto histórica muestra, es un testimonio muy claro de la amistad que existía entre Larreta y Zuluaga. Ellos se conocen en París, en la época en que Larreta era ministro plenipotenciario y Zuluaga tenía su atelier en esa ciudad. Y quiero compartir con ustedes esta maravillosa postal que Zuluaga le envía a Larreta, que plasma de alguna forma la amistad y la complicidad que había entre ambos. Les voy a leer lo que dice. Le escribe Zuluaga desde el Alcázar de Segovia a Larreta. Dice: es absolutamente necesario que lo veas, haciendo referencia al Alcázar de Segovia, ¿no? Creo que de la visita que allí haga podría escribir un primo hermano de la gloria de Don Ramiro. Y me parece que este es un bello testimonio, como para que ustedes vieran la amistad que existía entre ambos artistas, ¿no? Porque Zuluaga le está diciendo, si visitaste Ávila y escribiste tremenda novela como La Gloria de Don Ramiro, visita el Alcázar de Segovia, que seguramente vas a escribir una nueva novela. Pero bueno, nos despedimos de la ciudad de Ávila, salimos de adentro del cuadro de Ignacio Zuluaga, para, ya inmersos un poco más en el mundo Larreta y conociendo algunas claves de su colección, vamos a visitar el patio central de la casa. Esta era la sala principal que uno ingresaba cuando entraba a la casa de Larreta, y hoy en día también es la sala principal que uno ingresa en el museo. Y es donde es más evidente la intención de Larreta de recrear el siglo XVI, el siglo de oro español, en su casa. Es un espacio en el cual vamos a ver que conviven expresiones culturales, artísticas y religiosas, como la musulmana y la cristiana. Y eso lo podemos ver en la convivencia, por ejemplo, de estos divanes arquitectónicos que están decorados con almohadones, con alfombras orientales, braseros, brocales de pozo, contadores, estas mesitas con incrustaciones de nácar de estilo andalusí, que conviven con obras netamente castellanas, como puede ser este panel de retablo de la Sagrada Familia que vemos sobre la chimenea. Y en esta diversidad también se integra el tema de la América hispánica a partir de obras como es el retrato ecuestre del Virrey del Perú, que más adelante lo vemos a ver, ahora se ve como un poco cortado. Y además hay una marcada impronta mudéjar que puede verse muy claramente en el techo, en los frisos de yesería, en los pisos estos de cerámica con olambrillas.
Pero quiero compartir con ustedes este brocal de Pozo, que es una pieza del siglo XIV, donde pueden observar más en detalle los relieves y las inscripciones que tiene. Estos brocales servían para poner donde estaban los pozos de agua, así uno cuando iba a sacar agua no caía, y es interesante ver cómo estos brocales fueron usados, ya que se puede ver la marca de la soga para sacar el agua que tienen estos brocales. Enrique Larreta en su colección obviamente los tenía de una forma más decorativa, no los tenía utilizando realmente para su función. Otro de los objetos de la vida cotidiana que vamos a encontrar en la casa son los braseros. En este caso tenemos un brasero, estamos viendo un brasero de bronce, pero la colección es mucho más amplia, tiene braseros también de madera, de metal, de diferentes tamaños, y era un objeto también bien típico de la España de ese entonces, que se utilizaba para poner dentro de este recipiente que vemos acá las brasas para así poder calentar los ambientes. Ahora vamos a ver un poco este alto relieve que pertenece a Sebastián Ducete, fue realizado hacia 1600 y se ubica entre el manierismo y el barroco español. Vamos a ver los personajes que aparecen. Por acá tenemos a Santa Ana, que es la madre de la Virgen María, que ya está representada de grande, de vieja, bastante cansada, se la ve. También la vemos representada a la Virgen María, está mucho más espléndida, con esas mejillas rosadas. Está junto a San José, que ellos son los padres del niño Jesús, que es este bebito que vemos por acá. Y la obra está enmarcada por estos angelitos que vemos arriba, que están abriendo un telón en donde por detrás se puede ver un fondo de arquitectura clásica. Este panel de retablo seguramente fue parte de un retablo de muy grandes dimensiones, porque este panel solamente tiene 2,10 metros por 1,32, así que seguramente el retablo completo debe haber sido un retablo muy interesante y muy importante. Acá podemos observar de más cerca para que puedan ver la calidad de la talla, porque quizás en la imagen anterior no se logra apreciar el relieve, parece una obra mucho más plana, pero realmente podemos ver acá el virtuosismo de Ducete al realizar este tipo de obras. Otra de las obras que encontramos acá en el patio central es el retrato ecuestre pintado al óleo, que perteneció a la escuela limeña, y vemos representado a don Pedro Antonio Fernández, 10º conde de Lemos, virrey del Perú. Este señor gobernó el virreinato del Perú bajo el reinado de Carlos V de 1668 a 1672, que es cuando muere el virrey. Y este tipo de obras solía verse en las casas de gobierno virreinales, donde estaba representado su máxima autoridad civil. Lo vemos acá al conde montado sobre un caballo blanco, muy escorzado, y podemos ver la calidad del detalle que tienen los bordados de su ropaje, pero quiero que prestemos atención al estandarte que lleva el conde de Lemos, el virrey del Perú. Vamos a verlo de más cerca, y lo que vemos representada acá es a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671, mientras que el virrey del Perú, el conde de Lemos, era virrey. Ella fue proclamada como principal patrona del Nuevo Mundo y de esta forma pasó a ser la primera santa de América. Entonces es un símbolo muy importante que el virrey del Perú esté llevando un estandarte de la primera santa americana. Y esta obra no es casual en la colección, vemos que se sale quizás un poco del eje del siglo XVI español, porque es una pintura hispánica, pero lo que es interesante, y yo creo lo que a Larreta le llama sumamente la atención esta pintura, es Santa Rosa de Lima, ya que esta santa aparece en el final de la Gloria de Don Ramiro, que obviamente no se los voy a contar, así ustedes leen la novela, pero hablando justamente de la gloria de Don Ramiro, el subtítulo de esta novela es Una vida en tiempos de Felipe II. Y creo que este subtítulo es
realmente ideal para poder recorrer esta sala. Estamos en el comedor, donde Larreta intenta recrear un típico comedor del Renacimiento español. Y eso lo vamos a ver en los pisos en damero blanco y negro, en la inmensa mesa de madera, en las paredes enteladas, en los retratos de corte, pinturas religiosas, diferentes muebles. Acá tenemos otro vargueño. Pero me gustaría que prestemos atención en estos retratos que vemos acá en la pared. Son los duques Rodolfo y Ernesto de Austria, están representados de joven. Ellos eran hermanos y sobrinos de Felipe II por parte de su madre, que era la infanta María, que estaba casada con el emperador Maximiliano de Austria. Estos dos retratos pertenecen al taller de Alonso Sánchez Coelho, quien era el retratista oficial de la corte de Felipe II. Estos retratos cumplían una función de memoria genealógica. Van a ver que están representados realmente muy similares, más allá de que son hermanos, pareciera como que son la misma persona o mellizos, y esto era para poder dar a entender que pertenecían a una misma familia. Y también se puede ver este ejemplo en los maxilares de los archiduques, que es una característica bien distintiva de la Casa de los Habsburgo. Es un rasgo facial bien distintivo de esta familia. Acá podemos ver otros dos retratos que no pertenecen a la colección de Enrique Larreta, pero me gustaba compartirlo con ustedes, ya que creo que enriquece un poco más esta charla. Podemos ver a los dos archiduques que habíamos visto representados de jóvenes, ya de grandes. Rodolfo va a ser el gran emperador Rodolfo II, que es el que tenemos a la izquierda, y a la derecha tenemos a Ernesto, quien Felipe II lo va a nombrar como gobernador de los Países Bajos. Y lo que tiene de interesante es que este retrato también fue realizado por Sánchez Coelho para poder, para que vieran ustedes, digamos, que este retratista era el retratista de la corte de Felipe II y los había retratado de jóvenes y ya de grandes. Si nos damos vuelta en el salón comedor y miramos hacia el otro lado, vamos a ver acá los dos archiduques que estábamos viendo, y también podemos ver otros dos retratos de corte, que son el barón de Dietrichstein junto a su mujer Margarita de Cardona. Podemos ver un arca levantina, platos limosneros que decoran las paredes, pero me gustaría que nos detengamos en estas dos pinturas, que en realidad son tres, acá no se ve la tercera, que son pinturas de batallas, son las batallas liberadas por el general Alejandro Farnesio contra los protestantes franceses en el marco de las luchas religiosas en el último tercio del siglo XVI. Estas pinturas son de estilo hispano-flamenco y van a describir algunas de las hazañas militares de Alejandro Farnesio. Vamos a mirar más de cerca la expugnación de Corbeil. Esta pintura relata la toma de la fortaleza de Corbeil en 1592, y lo que tiene de maravillosa esta pintura, que es sumamente didáctica. Vamos a ver cada una de estas escenas, nos va contando diferentes momentos de la toma de la fortaleza. Vamos a ver que acá hay unos pequeños detalles, van a ver letras. Entonces estas letras uno después las podía buscar en estos recuadros para poder saber de qué se trataba cada uno de los hechos que se iban relatando en esta pintura. Bueno, salimos del comedor y nos vamos hacia el oratorio. Era bastante habitual que en las casas de la familia de clase alta argentina de principios del siglo XX contaran con un oratorio privado. Cuentan que en este oratorio el sacerdote de la iglesia redonda, que es la iglesia que se encuentra justo enfrente del museo, el sacerdote ofició bautismos, casamientos y misas. Una de las obras más importantes de la colección es este retablo que vemos acá, que es el retablo en honor a Santa Ana, donde nuevamente vemos en esta sala esta combinación de los pisos en damero blanco y negro, los techos bien característicos, los zócalos de cerámica,
Pero vamos a ver un poco más de cerca el retablo en honor a Santa Ana. Este retablo fue hecho en 1503 por el maestro de Sínovas y es un maravilloso ejemplo del estilo gótico tardío que florece en España, en la España de la época de los Reyes Católicos. Está realizado en madera, pintado al temple, y van a ver que tiene estas aplicaciones doradas y talladas. Este retablo viene de la iglesia de San Nicolás de Bari, en la provincia de Burgos, y es uno de los pocos retablos completos de origen medieval que se encuentran acá en Argentina. Vamos a ver que está apoyado sobre un banco o predela, que esto es de otro retablo, es de un retablo del siglo XVII, y acá vemos de nuevamente esta intención que tiene Larreta de adaptar su colección o de combinar ciertas piezas para poder usarlas en su vida cotidiana. Vamos a ver un poco la historia del retablo, que cuenta algunos o los hechos más importantes de la vida de Santa Ana, que es la madre de la Virgen María. En este caso, en el primer recuadro tenemos a Ana junto a Joaquín, que ellos son expulsados del templo, ya que luego de 20 años de matrimonio, ellos no habían podido procrear, no habían podido tener hijos, y en los pueblos de la antigüedad muchas veces esta cuestión de la infertilidad era tomada como una maldición. Entonces ellos son, por este motivo, expulsados del templo. Luego sigue el recuadro de acá abajo, y en diagonal, el de acá, vamos a ver ambas anunciaciones, a Joaquín y a María, anunciándoles que el milagro iba a suceder y que iban a poder ser padres. En este de acá abajo, luego de las anunciaciones, vemos a Joaquín y a Ana que se besan para poder sellar de alguna manera este milagro frente a las puertas del templo de Jerusalén, para luego pasar acá a esta escena donde, acá la tenemos a Ana, donde ella está representada como Santa Ana, que está junto a su hija, la Virgen María, junto al niño Jesús, para finalizar esta historia con Jesús cuando es resucitado. Entonces, a través de este retablo podemos conocer algunos hechos más importantes de esta santa. Si salimos por esta puerta, salimos del oratorio hacia el Salón Rojo. En esta sala las obras pertenecen al Renacimiento y al Barroco español. El arte de la Contrarreforma había elaborado un plan de propaganda religiosa para, a través de imágenes sumamente conmovedoras, poder llegar a la población y a los fieles que mayormente eran analfabetos. Entonces, en esta sala vamos a poder encontrar una serie de tallas de madera, que son las que ven en esta pared, que tratan sobre la pasión de Cristo, donde se va a poder ver muy claramente este carácter conmovedor a través del movimiento, la teatralidad de las representaciones y el dramatismo bien característico del barroco. Estas obras se encuentran enfrentadas a una panoplia con partes de una armadura, espadas, un arcabuz por acá, como para de alguna manera simbolizar estas luchas religiosas que sucedían por ese entonces en España. Pero quiero que prestemos atención a esta talla que se encuentra acá, vamos a verla un poco más de cerca. Esta talla pertenece al taller de Alonso Berruguete, es del siglo XVI y es madera tallada, policromada y dorada. El tema es un tema bíblico, es Jesús en el Monte de los Olivos. Y vamos a ver que Berruguete fue uno de los referentes más importantes de la escultura española del Renacimiento. Él en 1507 viaja a Italia para estudiar las creaciones de Miguel Ángel y de las obras maestras de la antigüedad clásica, que lo vemos muy bien plasmados en esta obra. Él luego regresa a España y es nombrado pintor de corte de Carlos V, que es el mismo que habíamos visto que había nombrado al virrey del Perú, al conde de Lemos, para recién en 1523 Berruguete funda su propio taller en Valladolid, que es donde va a dedicarse a la talla de retablos de imágenes religiosas como la que estamos viendo acá, en donde una de las características principales son los rostros expresivos,
que pueden ver por acá, o los cuerpos sumamente contorsionados, con el fin de poder conmover al fiel que observaba este tipo de obras. Si nos giramos en este salón y miramos para este lado, vamos a encontrar el escritorio que seguramente usó Enrique Larreta para escribir gran parte de su obra literaria. Este escritorio se encontraba enfrentado hacia una ventana donde él podía ver el jardín andaluz que él mismo había diseñado. Podemos ver una foto histórica donde lo vemos a Enrique Larreta sentado en este escritorio, y por detrás vamos a ver un retablo relicario que él lo adapta para poder utilizar como biblioteca, para poder poner algunos objetos personales. Y vamos a ver que este retablo relicario hoy alberga parte de la colección de cerámica, ya que algunas cerámicas se encuentran en esta sala, otras se encuentran distribuidas en diferentes salas del museo, y hay una gran parte de las cerámicas que se encuentran guardadas en la reserva del museo. Hace no mucho tiempo hubo una muestra dedicada a las cerámicas, donde se pudieron exponer todas estas cerámicas que estuvieron guardadas por tanto tiempo. Vamos a ver que gran parte de las cerámicas de esta colección pertenecen a los siglos XVI, XVII y XVIII, son de diferentes regiones y centros alfareros españoles, y todos con una muy marcada influencia árabe. Vamos a ver algunos de los ejemplos de cerámica que podemos encontrar en la colección del Centro Alfarero Talavera de la Reina, donde vamos a ver diseños florales y de animales. También hay del Centro Alfarero de Puente de Arzobispo, que este centro alfarero se encontraba muy cerca de Talavera de la Reina, haciendo que muchas veces sea muy difícil poder distinguir algunas cerámicas del otro centro alfarero. También esta colección tiene cerámica del Centro Alfarero de Manises, que quedaba en Valencia, donde vamos a ver un reflejo dorado, metálico, muy característico de este tipo de cerámicas. Y por último, la colección de cerámicas se completa con cerámicas del Centro Alfarero de Teruel, que es un centro alfarero que se inaugura en el siglo XIII y que hasta el día de hoy sigue produciendo cerámica. Por eso sus diseños, sus colores y sus motivos van evolucionando a través de los años. Así que bueno, vamos llegando al final del recorrido, ya salimos de adentro del museo, vimos que esta colección está formada por pinturas, tallas, muebles, cerámicas, objetos y muchísimas otras piezas que queda por recorrer, pero donde todas ellas están unidas por un mismo denominador común, que es esta intención de Enrique Larreta de recrear el siglo de oro español en su casa. Yo creo que este recorrido no estaría completo sin dar un paseo por el Jardín Andaluz, que fue diseñado por el mismo Enrique Larreta. Vamos a ver que este jardín es un jardín hispano-islámico, cuyo mayor exponente, y seguramente Enrique Larreta se inspiró muchísimo en el Generalife de la Alhambra de Granada, en donde vamos a ver que tiene unos caminos muy estrechos para poder ser recorrido de forma íntima, quizás con alguna compañía. Este jardín tiene dos fuentes, la fuente de las ranas, que es la que vemos acá, y el patio de los naranjos, que generan un clima realmente propicio para poder invitarnos a la meditación, escuchando el murmullo del agua. Estos caminos están delineados por eras, que son estos cuadrados que vemos acá, enmarcados con estos setos de boj que están muy prolijamente podados, que enmarcan la exuberancia de la naturaleza, en donde podemos encontrar innumerables especies de plantas, frutales, flores, plantas aromáticas, que crecen dentro de estos cuadrados casi sin intervención del hombre. De esta forma, estos jardines hispanoárabes se envuelven de todo aquello que lo pueda proporcionar de placer para los sentidos.
Entonces vamos a tener para la vista el color, la luz, los reflejos, para el olfato las plantas aromáticas o el perfume de las flores, para el oído el murmullo del agua, de las fuentes o de los pájaros que viven en este jardín, para el tacto las distintas texturas de las plantas y para el gusto el sabor de los frutos que podemos encontrar. Pero creo que este jardín es mucho mejor si lo recorremos a que yo se los esté contando. Así que, Nico, si querés, por favor, abrí la puerta, así podemos salir al jardín. Por supuesto. Bueno, y ahora sí llegamos al final del recorrido. Espero que les haya gustado esta visita que hicimos por las salas, por la colección, por el jardín. Viajamos un poco por la España del siglo XVI, estuvimos un poco en la Buenos Aires del siglo XX. Así que bueno, no sé, Nico, si hay alguna anécdota o algo que quiera contar alguien del público, quizás una historia. Sé que muchos de ustedes visitaron el museo, muchos lo han visitado como museo, otros tienen historias de cuando esta casa era la casa de Enrique Larreta, así que me parece que es una buena oportunidad para que ustedes sean los protagonistas ahora. Muchísimas gracias, Elena. Vemos algunos comentarios que nos fueron dejando. Belén Hermoso nos felicita, dice que muy lindo el recorrido. Elba Novas también. Mercedes Di Paola, exdirectora del museo, felicita por la organización y te felicita a vos por la exposición. Está encantada de poder recorrer nuevamente el museo. Tenemos una pregunta de Juan Esteban de Veró. Si existe algún catálogo sobre la colección permanente del museo. Actualmente pueden encontrar el catálogo online en la página web. Perfecto. Bueno, Patricia Novilia, que nos acompañó en la primera presentación, nos saluda también. Yo tenía solo una sola pregunta para vos, y es si, bueno, vemos que muchas de las piezas de la colección son porciones, ¿no? Como fragmentos de otras piezas más grandes que lamentablemente o no se desmembraron. ¿El museo ha tenido oportunidad de enviar o prestar algunas de estas piezas a algún otro museo, tal vez en España, para reconstruir, algunas tal vez por alguna exposición temporaria, Sí, ¿sabes? sí, sí, sucedió con varias piezas del museo. Me parece que si Patri está acá presente, la doctora Patricia Novilia, que es la curadora del museo, podría quizás contarnos de estas piezas que fueron prestadas a otras colecciones y a otros museos para poder ser expuestas muchas veces en su totalidad o en parte. Excelente. Ah, Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Patri, ¿cómo Un estás? gusto. Bueno, muy lindo recorrido, Elena, te felicito porque le has dado ese cariz bien didáctico que hace muy amena la visita. Y con respecto a tu pregunta, hace 2 años, La Virgen con el Niño de Espalargues, una obra del siglo XVI, que es justamente una pintura que está en el oratorio, formó parte de una exposición en Galicia y fue muy bueno porque, perdón, no fue en Galicia, fue en Zaragoza, porque esa pieza forma parte de un tríptico que la institución de Zaragoza pudo reconstruir con otros préstamos, así que es muy interesante porque
ustedes saben, como habíamos dicho en la visita anterior, que nosotros tenemos partes de retablos, no así con el de Santana, que como Elena explicó, es uno de los únicos retablos completos de origen europeo que existen en Argentina. Pero otras piezas, tanto pictóricas como escultóricas, son partes de retablos, con lo cual esto significa que han sido desmembrados, ¿no? Y comprados por distintos coleccionistas, porque bueno, hubo una época en que cuando no existía legislación en España, las propias iglesias vendían los retablos u otras piezas escultóricas. Y por eso fue muy interesante esta obra que les comento, esta pintura, que pudimos conocer cuáles eran las otras dos partes que conformaban el tríptico. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, muchas gracias Patricia por tu comentario. Bueno, nos siguen llegando felicitaciones. Muchísimas gracias Elena nuevamente por acompañarnos, por prestarte a participar de esta actividad. A todos aquellos que estuvieron presentes hoy también. Y bueno, los esperamos el próximo martes a la misma hora para la presentación El Luminismo en España y América, vida y obra de Joaquín Sorolla y Bastida, a cargo del licenciado Jorge Rigueiro. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a vos, Nicolás, a toda la Fundación. Quiero agradecer a todo el público que estuvo acá con nosotros. Y más allá que las puertas del museo hoy en día se encuentren cerradas por causas de la pandemia, nosotros seguimos todos trabajando muy arduamente para que cuando se puedan volver a abrir las puertas del museo, el reencuentro sea realmente maravilloso. Así que los esperamos. Visiten nuestra página web, nuestras redes, donde ahí van a poder ir viendo todas las actualizaciones y actividades del museo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, Elena, muchas gracias. Hasta la próxima.